Hola, ¿qué tal, amigos de Escápate? Pues es un gusto, un placer estar otra vez aquí en los micrófonos con ustedes. Y pues el día de hoy tenemos una plática muy enriquecedora. A mí me gustaría comenzar con presentar a nuestros invitados. Ya los reconocerán, han participado muchas veces. Bueno, Alexis, creo que ese es el segundo capítulo. Monseñor Eduardo, pues bueno, ya es Y otra vez nos encontramos. Cliente frecuente, ¿verdad? Pues antes que nada agradecerles, muchísimas gracias por responder a esta invitación. En verdad que es un tema, es una temática que creo que va a tocar lo profundo de nuestras personas y quiere tener este sentido, ¿verdad? Antes que nada, pues recordarles nuestras redes sociales: Instagram, seminario.guadalajara, para que nos sigan por ahí, Facebook y YouTube, Seminario Diocesano de Guadalajara, y pues en Spotify como podcast Escápate, para que también ahí nos sigan. Si les gusta el contenido, pues le den like y ahí nos ayuden a promover todo este esfuerzo, este trabajo pastoral que hacemos con mucho gusto, con mucho cariño de parte del Seminario Mayor de Guadalajara. Pues bueno, justamente queremos hablar de un tema que implica nuestra existencia. Justamente estábamos hablando recién antes de comenzar el episodio, ¿por qué es tan difícil en un diálogo? Sobre todo hoy en día, parece que hay mucha información, muchas opiniones, pero realmente no se da un verdadero intercambio de interioridades, vamos a decirlo así. Al parecer, el relativismo en el que nos encontramos nos ha recluido en nosotros mismos. Y solemos en pláticas desde muy superficiales hasta quizá cuando queremos abordar cuestiones más profundas de la vida, solemos encontrarnos con respuestas muy... pues eso es lo que tú piensas, así yo percibo las cosas, eso es lo que opina tal persona, pero pues aquí no podemos decir cuál es la verdad. Entonces el diálogo se ha cerrado, y cerrando el diálogo, cerrando la posibilidad de nosotros de poder entrar en un intercambio de verdades, por así decirlo, nos recluimos en nosotros mismos y parece que nos quedamos solos. Por eso queremos proponer, ahorita estábamos platicando muy providencialmente, Monseñor Lalo pues trae como de costumbre en su bolsillo literatura muy interesante, a un filósofo que se llama, a ver si lo digo bien, Byung-Chul Han. Es coreano. Es coreano. Viviendo en Alemania. Viviendo en Alemania. Y justamente de lo que queremos hablar hoy lleva por título uno de sus libros, La salvación de lo bello. Y aquí queremos empezar a platicar un poquito sobre cómo quizá este concepto que nos suene muy personal, lo bello, ¿no? ¿Qué es lo bello? Bueno, eso es algo muy personal, ¿no? A primera instancia podríamos pensar que es algo muy subjetivo. Bueno, este filósofo lo propone, la salvación de lo bello, y no solo él. Algunos otros filósofos y teólogos a lo largo de la historia, Platón, de hecho él tiene un diálogo completo sobre la belleza, grandes filósofos de la historia, incluso el mismo Kant llegó a hablar de la belleza, von Balthasar, han propuesto la belleza como un camino común para el ser humano para encontrar esa comunicación de interioridades, le llamaría así. Pero bueno, rápidamente, antes de que empecemos a pasar a la plática en sí, me gustaría dar la definición que da la Real Academia Española de bello. Y dice así: bello, que por la perfección de sus formas complace a la vista o al oído y por extensión a los sentidos y al espíritu humano. Entonces, bueno, ya vemos de entrada aquí que habla de complacer, que habla de sentidos, que habla de muchas cuestiones que parecería muy difícil que nosotros pudiéramos unificar en un criterio. Solamente como introducción, ¿cómo se aproximarían en una primera instancia a esta palabra tan equívoca quizá de un principio?
Bueno, a mí me parece, aprovechando esto que comentas, Fernando, que en el compartir ahorita sería invitarles a que nos dejáramos cuestionar y replantear nuestro, no solo conceptos, sino vivencia de lo bello. Ahorita precisamente platicando sobre el título de este libro, que también lo hemos tomado como título de nuestro encuentro, de nuestro compartir, la salvación de lo bello. ¿Cuál sería como el objetivo ahorita de lo que comentas, que con lo que nos quedaríamos? Es decir, identificar que la percepción, no la percepción, sino el entendimiento de lo bello, así como lo has mostrado en la definición, como esa perfección en sus formas. Entonces, si yo me doy cuenta que la salvación de lo bello, ¿qué significa? Primero, que me va a salvar a mí, pero que también hay que salvarlo en la manera en cómo lo apreciamos y nos comportamos. Bueno, ahorita sí nada más como introducción, esa sería la invitación. Dejemos que lo bello nos salve. ¿De qué modo? Bueno, ya ahí vamos a ir platicando de qué modo nos va a salvar lo bello, pero también cómo tenemos que salvar nosotros lo bello, es decir, cómo tenemos que cuidarlo, protegerlo. Bien, y ahorita en lo que tú comentabas, como, ¿cuál sería esa experiencia? A mí me viene más bien en contraposición. ¿Cuál es mi experiencia de lo no bello? Es decir, de lo feo, sí, de lo brusco, de lo tosco, de lo caótico. Y aquí me viene precisamente la definición que da la Real Academia de la Lengua Española, que dice que es la perfección de sus formas. Entonces lo feo, lo tosco, es la deformación de sus formas, es la imperfección. Si yo tengo por aquí, alguien va a decir, es que es un desorden ordenado, ¿no? Por decir. Pero si yo aquí tengo un caos en el escritorio, tengo aquí comida, tengo aquí papeles, tengo aquí zapatos, tengo allí la ropa. Dice, este es un caos. No hay perfección en sus formas. Entonces, al menos, así como un punto de referencia. Sí, incluso desagrada, ¿no? Sí. O sea, así de primer golpe, hay algo que no checa. Sí, porque aquí lo importante también de esta definición, obviamente que la definición no está hecha en el escritorio. Es la experiencia que se ha tenido y que se lleva a una definición. Entonces ahí dice que es la perfección de las formas que complace a los sentimientos y al espíritu. Entonces esto es lo bello en sí. Entonces yo comparto un poco mi experiencia de lo contrario, ¿no? Que va a ser un punto de referencia. Yo, por ejemplo, cuando me encuentro de mal humor, y que entonces voy por el camino y ya ahorita tensionado por el tráfico, que diga, y empiece yo a decir puras malas palabras, puras necedades. Yo me pregunto, o sea, a propósito de que algunos en lo bello, en lo físico, dicen la mejor versión de mi yo. O sea, físicamente sí, pero tu tosquedad, tus palabras, o sea, yo me pregunto, ¿esa es la mejor versión de mí? Andar en el carro ofendiendo, pitando, gritando. Entonces esa experiencia de lo tosco, de lo desagradable, me hace pensar, no, es que esto no es bello, no es agradable. Entonces entro en una experiencia. Incluso cuando también yo me vinculo con la gente, decir, ahora la traté mal, ahora ya la persona, porque como soy sacerdote, se sintió maltratada, entonces no se vincula a lo bello de lo religioso. ¿Para qué vamos a misa si el padre me trata mal? Todo es un desorden. O sea, no hay belleza en su testimonio. Entonces yo me pregunto también de ese desorden de mi belleza, de mi trato, de mis virtudes, ¿qué tanto estoy yo ahí plasmando lo bello? Precisamente en sus formas. Porque la definición, yo así al menos la entiendo, es una perfección en sus formas, pero exteriores. Es como un libro, tiene una perfección en sus formas, sí, pero yo lo abro y empiezo a decir, pues no. Alguien puede ser muy perfecto en sus formas, físicamente, alguien que va al gimnasio, pero lo abres y también esa belleza supone la perfección en lo interior, en lo que lo sostiene. Pues por eso seduce el espíritu. O sea, no solamente la vista. Bueno, pero ese sería para mí como un acercamiento, ¿no? O sea, partamos de lo que nos resulta
tosco, desagradable, que nos hace decir de entrada, no, esto no es bello. Y ahora esto se me hace muy interesante porque aquí puede ser el puente para hilar. A ver, ¿será realmente que esta cuestión de lo bello, de la percepción, por ejemplo, del orden, de las formas, de esta armonía, vamos a llamarlo así, interior, vaya más allá que una mera, vamos a decirlo así, que un mero convencionalismo, que un mero serie de criterios los cuales yo espero, por ejemplo, en este caso, el comportamiento de un sacerdote, bueno, socialmente, ahorita que está muy de moda esto de la construcción social, socialmente será algo que se construye como esperado para que yo lo pueda considerar ordenado, bello, o realmente hay un criterio objetivo en el fondo de esto que me haga decir, oye, no, es que realmente esto es independiente de algún criterio. Esto es anterior a cualquier tipo de construcción humana. Alexis, en este sentido, a mí me gustaría pues que sí viéramos un poquito cómo esta cuestión de la que decía el padre, de este contraste con lo grotesco, siendo una experiencia de mi existencia primaria, es decir, no es algo que yo preproceso, ¿no? Yo me encuentro con lo grotesco, por ejemplo, decíamos antes de empezar que, por ejemplo, en el tráfico, ¿no? A veces de que una persona, cuando nos toca ver, me ha tocado, ¿no? Que ves que se empiezan a pelear dos personas, ¿no? Incluso que empiezan a querer llegar a los golpes y yo siento feo. No sé por qué, pero... Pena ajena. Empiezo a sentir como pena ajena, como... o sea, genera incomodidad en mi interior. Y hasta se manifiesta fisiológicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que en este encuentro con lo grotesco y que deseamos lo bello, va más allá de esas construcciones. ¿No? ¿Tú qué opinas? Bueno, vayamos por partes. Se han dicho muchas cosas bastante interesantes. Sin embargo, me gustaría plantear primero, llamémoslo así, un principio relacional. En contraste con lo que decía Monseñor Lalo hace unos momentos, podemos encontrar que en la experiencia ordinaria, tanto lo grotesco como lo bello se nos manifiestan en orden a la relación que tenemos con nosotros mismos, que tenemos con los demás y que tenemos con el mundo que nos rodea. Podemos decirlo de esta manera. Entonces, tú acabas de mencionar algo muy importante. Hablaste de un estado existencial. Podemos decirlo de la siguiente manera. Este encuentro con lo bello o con lo grotesco, que a fin de cuentas resultaría ser algo insubstancial, ¿no? Es decir, algo carente de belleza, que tal vez en sí mismo pues no podríamos dar una definición sino solamente a partir de lo bello, ¿no? Es decir, ¿qué sería lo grotesco? Pues lo que no me manifiesta la belleza. Entonces, tanto en lo grotesco como en lo bello podemos darnos cuenta de que son experiencias que, o mejor dicho, los captamos por experiencias que tenemos en la vida ordinaria, vuelvo a repetir, en orden a esta relación. Y, por ejemplo, tú bien lo decías, ¿no? Nos encontramos en un lugar público, estamos en relación a otros y de repente se presenta un suceso así, ¿no? Alguien insulta a otro. Y después ese otro se agarra a golpes con ese alguien que lo insultó y bueno, ahí ya vemos una situación grotesca que a lo mejor ya no tenemos tanta conciencia de que es una problemática, ¿no? Sin embargo, en el fondo debemos entender que algo no está bien ahí, porque lo ideal sería pues que llegáramos a un acuerdo, ¿no? Llegáramos a un diálogo, pero como bien lo decías en la introducción, pues lamentablemente ya no hay una verdad en la cual podamos sostenernos. Y a todo esto, pues bueno, ¿a dónde quiero llegar, no? Con todo esto, mejor dicho, primeramente debemos entender que lo bello es algo que me es dado, algo que viene a mí, algo que quizá yo no busco en un primer momento. Lo mismo podemos decir de lo grotesco. Es algo que aparece, ¿no? Que emerge, si lo queremos ver de esa manera. Y
llega a mí a la manera, podemos decirlo, como los antiguos poetas, ¿no? A la manera de un arrobamiento, es decir, de un encanto, de una fascinación, en el caso de lo bello, o a la manera de una aversión, ¿no? De acuerdo a lo que Homero, por ejemplo, describe como el lado funesto, ¿no? Es decir, estas manifestaciones de tragedia, de muerte. Y bueno, en el fondo podemos reconocer, primeramente, que esas situaciones, sobre todo lo bello, no viene en primera instancia de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros consideramos, sino que simplemente emerge, aparece. Alguien que me diga, por ejemplo, ¿cómo es posible que en el caso dado, ¿no? de la piedad de Miguel Ángel, cómo es posible que haya brotado, ¿no? de esa persona? Vaya, podemos entender que esta escultura, por ejemplo, pues aunque vino de una persona inteligente, en el fondo tuvo que haber algo que a esa persona le impactó, algo que repercutió de tal manera en su espíritu que lo hizo tratar de bajar esa realidad que lo estaba golpeando, que lo estaba zarandeando, para proyectarla en un mármol, ¿no? Y bueno, en este caso podríamos afirmar con toda certeza que a Miguel Ángel lo que le impactó, esa situación de la cual emergió su obra bella, pues fue precisamente la vida de Cristo y la vida de su madre María. Y esa unión que tuvieron en tal grado que incluso María, nuestra madre, lo acompañó a la muerte, ¿no? Lo acompañó y aún así lo tuvo entre sus brazos, ¿no? Ya fallecido. Eso podemos ver que conmovió de tal manera a Miguel Ángel que, bueno, surgió esa obra bella, ¿no? Le llegó como un regalo el testimonio de la vida de estas dos personas que muy probablemente todos conocemos, y eso es lo que él quiso proyectar. Por ese encanto, por esa fascinación. Lo mismo puede decirse de lo grotesco. Lo grotesco en este caso vendría a ser, como ya lo he dicho, esa ausencia, ¿no? Esa carencia de esas manifestaciones, de las formas que tienen armonía, ¿no? Como ya lo explicaba de alguna manera Monseñor Lalo, de esas manifestaciones de lo bello. Ahora, aquí es donde creo que puede comenzar este proyecto que ya trazaba Monseñor en un inicio, porque lo bello... A ver, número uno, en la experiencia cotidiana yo lo puedo experimentar, a lo mejor no sé, un bello paisaje, una mujer bella, la belleza de una mujer que en general pareciera ser que esta palabra de la belleza tiene muchísimas connotaciones, ¿no? Incluso significados. Aquí es donde podemos empezar a tratar de proponer, Monseñor, con esto que decía al inicio muy acertadamente, bueno, tratar de salvar este concepto de belleza que puede posibilitar una experiencia humana profunda, porque la belleza, como ya lo hemos mencionado, no es lo mismo la belleza de la piedad de Miguel Ángel que a lo mejor la belleza de... No sé, yo puedo considerar bello. Habrá gente que considere bello, no sé, una canción de cualquier artista de ahorita de moda, ¿no? Pero no podemos poner, o sí podemos poner que significa lo mismo la palabra belleza ahí. Yo creo que sí convendría, esto que nos proponía al inicio, Señor, rescatar esa belleza profunda que creo que manifiesta eso del espíritu humano. Sí, yo parto de una pregunta y aquí les invito a que nos la hagamos todos. La pregunta es, ¿en qué medida o de qué forma a mí me salva lo bello? Y lo bello entendido como la perfección en las formas que seduce los sentimientos y el espíritu. O sea, ¿de qué forma me salva a mí? Voy a poner ejemplo. Okay. ¿De qué forma me salva encontrarme con un político deshonesto? ¿De qué forma me salva encontrarme con un abogado corrupto? ¿De qué forma me salva encontrarme con un presbítero incoherente? ¿De qué forma me salva encontrarme con mi familia descompuesta? ¿De qué forma me salva encontrarme con el esposo que traiciona, con la esposa que traiciona? O sea, ¿me salva? Ya la respuesta no la podemos dar. Sí. Quiere decir que no hay belleza, no hay armonía, ni en los sentidos, ni siquiera el espíritu. Entonces, quiere decir que en esto captamos que entonces la belleza entendida como armonía en sus formas
exteriores e interiores de la persona, porque de lo que hay en el corazón sale. Si hay bondad en el interior, va a salir en sus palabras y en sus obras. Es decir, hay belleza. Incluso yo me plantearía la otra pregunta también en las redes sociales, en Instagram, TikTok, sobre todo ahorita que son las más recurrentes. Después pueden inventar otras. Pero en lo que ahí se ve, ¿hay belleza? En una exposición de la persona, de su intimidad, ¿hay belleza? Y yo creo que podríamos decir, sí hay belleza porque no hay pudor ya. ¿El pudor no le da belleza a la intimidad de una persona? De hecho, la palabra intimidad remite a una separación entre lo público y lo privado. Sí, y entonces en estas expresiones aparentemente bellas en las redes sociales, ya no está la belleza del pudor. Entonces yo me pregunto, a ver, si seguimos así, ¿nos va a salvar lo bello? Incluso la otra cuestión, esto que comentabas, es que esta es mi preferencia, incluso las preferencias sexuales. Hay un análisis bien importante que hace Byung-Chul Han en este texto, en este otro, que se llama La desaparición de los rituales. Y él dice que cuando uno la belleza la determina por su percepción o por su preferencia, en el fondo eso lo está rigiendo según sus sentimientos, porque un sentimiento me hace preferir. Estoy triste, prefiero, esa es mi preferencia. Estoy contento, prefiero. Pero recordemos que si lo bello depende de la preferencia y la preferencia está sostenida en un sentimiento, el sentimiento es pasajero y es caduco. Entonces lo que aparentemente ahorita a mí me salva como lo bello, me va a dejar en el caos, en la tristeza y en la soledad, y me va a hacer anhelar lo verdaderamente bello, lo que tenga armonía, lo que tenga dignidad, lo que me conecte. Aquí también ya tú decías, ¿lo bello se rige por sí mismo, por lo bello? No, lo bello también se rige por la bondad de la armonía. O sea, entonces bello, lo bueno y que sea verdadero. Sí. Entonces, esos son como las tres, vamos a poner como los tres hilos que van hechos nudos en una soga. Lo bello, lo bueno y lo verdadero. Y es que la experiencia, la experiencia de la belleza, que es universal, de la auténtica belleza, todos hemos tenido algún contacto, que me gustaría que nos compartiera brevemente cómo ese encuentro con la belleza nos puede salvar. Y nos ha salvado. Y nos ha salvado. Y el recuperar o el salvar la auténtica belleza, ¿cómo realmente termina salvándome a mí? ¿Verdad? Te humaniza. Exacto, te humaniza. Y justamente como esta experiencia es algo que valga la redundancia, que experimento, es verdadero, por eso es auténtico. Y aquí se entrelazan esos tres hilos, ¿no? Y por eso es bello. Exactamente, son los tres hilos. Exacto. Sí. Porque es verdadero y es bueno, hay armonía. ¿Qué experiencia, Alexis, nos puedes compartir que has tenido? Sobre todo, por ejemplo, podemos hablar de la belleza de la naturaleza, pero del espíritu humano. Sabemos que el arte es una expresión o manifestación de la actividad humana mediante, como tú bien dijiste, por ejemplo, con la piedad, se expresa algo muy profundo del hombre, su dignidad. ¿Qué experiencia de belleza nos pudieras compartir que ha calado profundamente en tu existencia? Muy bien. En relación al arte, pues encontramos muchas ramificaciones, ¿no? De manera que a mí de manera particular, la experiencia de lo bello que más me ha impactado la encuentro en la literatura, y hasta la fecha pues es algo que está latente y que me parece continuará estando toda mi vida. Concretamente puedo señalar algunos autores
la experiencia de lo bello en el ámbito literario me ha venido entre otros autores, pero lo más fuerte lo encuentro en John Ronald Reuel Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, que tú bien conocerás, sí. Y también de Clive Staples Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, que para variar pues fueron muy buenos amigos, ¿verdad? Entonces, bueno, primeramente me remito a una experiencia personal, aludo brevemente. Cuando recién llegamos a la etapa del seminario mayor, que fue, si recuerdas bien, durante los meses de pandemia todavía, que de alguna manera la humanidad estaba deshecha porque estaba experimentando lo trágico, lo oscuro, lo fatídico. Podemos verlo, lo grotesco, exactamente, de la enfermedad, de la muerte. E incluso pues salió a relucir un poquito quizá el egoísmo humano, ¿no? Y también pues nuestras falsas seguridades, ¿no? Según lo describiría el Papa Francisco. Bueno, en ese tiempo yo llegué con una fuerte crisis, incluso existencial, no solo de fe, ¿verdad? De manera que me encontré con una de las obras de Tolkien, El Hobbit, y al adentrarme en esta aventura de la lectura, esa obra a grandes rasgos me mostró mi vida. Me mostró que yo, al igual que Bilbo Bolsón, que es el protagonista principal, pues había sido una persona egoísta, muy cómoda y muy ensimismada. De manera que cuando llega alguien que me propone lo diferente, lo nuevo, salir de mí mismo, como Gandalf el Gris se lo propuso a Bilbo, bueno, ahí se acabaron mis falsas seguridades, me desinstalé, se acabaron mis comodidades y entonces decidí arriesgarme, aventurarme al encuentro con el otro y a no fijarme tanto en mi propia persona, sino también atender al principio relacional del que hice mención hace un momento, ¿no? Eso me llama muchísimo la atención. Yo recuerdo así brevemente, nunca se me olvida esta respuesta que me diste. Ajá. Para mí me marcó, fíjate, son cosas que a veces yo le decía, porque yo también soy fan de estas obras de Tolkien, del Señor de los Anillos, y yo platicando con él le decía, oye, ¿por qué crees que gusta tanto? Incluso a gente de tan diversos gustos, tan diversas países, culturas, ¿por qué será que nos llama poderosamente la atención? E incluso yo le decía que particularmente a los varones. Porque yo veía que digo, sí hay mujeres que les gusta, pero la gran mayoría de los fans de esta obra, de estas obras son varones. Y me dijiste algo que me dejó muy sorprendido y tiene que ver con esto. Tú me dijiste, porque le muestra al ser humano su verdadera nobleza. Porque le muestra al hombre ser hombre. Entonces, en diversos personajes como en Aragorn, que se muestra en estos personajes se muestra el sacrificio, la fuerza, la virilidad bien entendida, el amor, la entrega. Todas estas virtudes que se ven plasmadas jalan, como llaman poderosamente la atención. Y a mí esto me llama mucho la atención porque sí es cierto, a pesar de ser diferentes culturas, de ser diferentes personas, atrae a millones de personas. Usted, padre, ¿qué nos podría compartir de este encuentro con la belleza? Pues ahora, con este ministerio que el Señor me ha concedido, pues la verdad yo la encuentro, no sé, la última experiencia, yendo ya para el Salto, una niña con una cierta deformación en sus piernas, pero bien sonriente. Digo, esto es belleza. O sea, cómo alguien en sus contrariedades saca lo mejor de sí. Y luego, en otras partes también, la cuestión de hijos que están al pendiente de sus papás. No sé, por ejemplo, un muchacho que tiene de papás sordomudos. Entonces, los atiende, está al pendiente de ellos. De hecho, en esa comunidad también del Salto, él interpreta el evangelio para sus papás. Entonces sabe que sus papás pues, no oyen, pero casi como diciendo, papás, no se preocupen, yo se los voy a traducir. Y entonces con el lenguaje de señas, digo, allí hay belleza. ¿Y cómo salva? Y hay bondad, exacto. ¿Cómo salva ser testigo de eso, padre? Sí. Entonces esa es la experiencia de lo que a mí me ha marcado, ¿no? Incluso ahora como obispo, que a veces no
no dimensiono la gracia que Dios me da, ¿no? O no la dimensionaba. Ahorita yo creo que ya antes no me caía el 20. Pero, por ejemplo, ir con una persona que ha perdido a su papá y dice, mira, vino el obispo. O sea, eso ya es algo bueno, pero que también le da belleza al ministerio, ¿no? Exacto. Cuando un sacerdote va y atiende a sus enfermos, escucha, y digo, allí hay belleza. Y salva. Incluso en la cordialidad, en la cortesía, en la amabilidad, allí hay belleza. Entonces, eso para mí ha sido como la parte pues muy evidente, ¿no? Y yo en esta línea sí soy, creo que también muy crítico con lo que ya este filósofo, Byung-Chul Han, él hace una crítica muy aguda. Dice, porque hoy hemos perdido esa belleza. Ya no nos conecta a la humanidad, ya no nos conecta, incluso él habla de la divinidad. O sea, ya no. Hoy platicaba hace ratito con un compañero de ustedes, de Primera Teología, que le decía que no solamente hay que recuperar la belleza de la cordialidad, de la amabilidad, sino de la belleza que allí hay, porque en la cordialidad hay un valor que nos humaniza. O sea, no estamos rescatando rituales exacto, estériles, no de belleza. O sea, no. En los rituales, en la cortesía, en lo bello, estamos rescatando valores. Lo humano. Pudor, respeto, solidaridad, incluso en la fortaleza, porque también hay belleza en una persona que alega lo justo. Hay belleza porque está peleando por la verdad. Por la verdad, la bondad. Sí, por la bondad. O sea, la belleza no tiene que ver con lo dulzón, Sí, qué bello, no. qué... No, también hay belleza cuando alguien lucha, cuando ve que hay mentira, cuando hay falsedad. Y en ese sentido, por eso, la salvación de lo bello. Y que tenemos también nosotros que salvar lo bello, primero nosotros mismos. Porque también quizá nosotros nos habituamos a ser toscos, caóticos, enfermizos. Bueno, ya, que eso ya no tiene que ver con lo bello, ¿verdad? Yo creo que con esto sí. Bien podemos cerrar esta invitación a rescatar lo bello en las pequeñas acciones, que me gustó mucho, así como lo dijo, no es rescatar rituales, es rescatar la belleza que salva, humanizar, ser más humano, ser más verdadero, ser más bueno. Y bueno, me gustaría que nada más así muy brevemente hiciéramos una invitación a salvar lo bello. Ya se nos hacía en las cuestiones cotidianas de la vida, rescatar lo bello también a través del arte. Entonces, me gustaría pues alguna sugerencia para nuestro auditorio, quienes nos escuchan, así muy brevemente, que nos pudieran recomendar para rescatar lo bello a través de alguna práctica y que se anime, la gente que se anime, que no le tenga miedo a estas cuestiones de, es que la música es para gente sofisticada. No, o sea, el arte, el alto arte, por así decirlo, pues tiene esta intención. Sí, yo entiendo el verdadero arte. Obviamente que también aquí hay toda una historia, pues como cuando el arte fue definido por cánones, exacto, por reglas, y después alguien se cansó de las reglas y vino, por ejemplo, el impresionismo, el surrealismo, ahora el hiperrealismo, ¿no? Entonces, cuando uno se cansa de las reglas, entonces viene este tipo de búsqueda. Entonces, yo creo que aquí primero sí guiarnos por esta definición que habla de la perfección de las formas, pero también vinculado a otros valores, a la bondad y a la verdad. Entonces, eso lo vamos a encontrar en un buen paisaje. Y aquí la característica de lo bello es que me conmociona, me golpea, me seduce y me conecta a algo más. Algo más, exacto. Algo, sí, no algo me dejen más. la sensación. Sí, no la sensación, exacto. Porque si solamente depende de la preferencia, volvemos, yo creo que eso sí, la preferencia está sujeta, está sostenida con el sentimiento, con mi gusto, y eso es pasajero, es caduco. Al rato voy a tener otra preferencia y no me va a llevar a nada. Entonces, cualquier cosa que nos lleve, que nos conmocione en esta armonía y que nos seduzca el espíritu,
Entonces puede ser la pintura, la música, la danza, la literatura. Hay infinidad de expresiones. Gracias, Monseñor. Bueno, respecto a cómo rescatar y qué propuesta hacer, ¿verdad?, en torno a la belleza, haría 2 recomendaciones únicamente. Una ya adelantó pues el padre Lalo hace un momento, es el rescate de las relaciones interpersonales en la verdad, ¿no? En la verdad, y sobre todo para que esta verdad nos lleve al amor, al encuentro que busca el bien para el otro y que no busca aprovecharse del otro. Eso primeramente. Y también que nos hagamos más contemplativos en el silencio, porque la belleza pasa ante nosotros pues todos los días y ni siquiera nos damos cuenta. Tan es así que incluso en la situación que mencionaba hace un momento, ¿no?, en la pandemia, pues sí veíamos todo el caos, pero probablemente no vimos ese dar la vida, por ejemplo, del personal médico, dar la vida por el bien de otros, ¿no? O por ejemplo, de los papás que pues se esforzaban por dar a su familia a pesar de la tormenta, a acercar lo indispensable para sobrevivir. Entonces, en ese sentido, hay que ser más agudos, más silenciosos y más contemplativos. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos. El tiempo es muy corto. Entonces, pues que queda la invitación a todos ustedes abierta a que se den un momento entre todo el ruido, entre todas las mar de sensaciones, a detenerse en aquellas principales. Aquí hablamos del arte porque es un lugar privilegiado para experimentar la belleza, pero como ya decían aquí, pues en las mismas relaciones cotidianas, darse el tiempo para ser contemplativo y dejarnos salvar por la belleza, salvando nosotros la belleza también. Pues muchísimas gracias a los dos. Agradezco mucho su presencia en este podcast. Gracias, Padre. Y bueno, les recuerdo nada más para cerrar nuestro Instagram, seminario.guadalajara, Facebook y YouTube, Seminario Diocesano de Guadalajara, y en Spotify como Podcast Escápate. Muchísimas gracias de verdad a todos por escucharnos y pues nada, salvemos y dejémonos salvar por lo bello. Pues, hasta luego. Muchas gracias.